Bueno, pasaron 22 minutos de las 4 de la tarde y muchas veces nos pasa cuando se empieza a armar la conversación con una persona que está invitada en el estudio, es que empezamos a hacer la entrevista antes de salir al aire. Sí, sí. No cobramos conciencia, entonces alguien tiene que frenar y decir, bueno, pará, vamos a charlarlo al aire. No, y aparte que teniendo la posibilidad de que esto suceda y que lo escuchen todos. Claro, tal cual. Bueno, nosotros la semana pasada creo, o un poquito más. Un poquito más. Un poquito más, 10 días, Sí. lo tuvimos ya jubilado, ¿no? El ex defensor ante el Superior Tribunal, Gustavo Aris Navarrete. Estuvimos hablando de estas novedades que hubo respecto de la declaración de inconstitucionalidad de una prisión perpetua sin posibilidad de, yo decía, salir a mirar un ratito cómo está el clima. Sí, esto que Carlos lo estaba releyendo, refrescando. Derecho a la esperanza. Claro, Se llama. sin derecho a la esperanza. Y ahora lo tenemos aquí en el estudio a el doctor Jesús Hattar, ¿se pronuncia? Hattar. Hattar. Exacto. Ok. González Saber, ¿está bien? ¿Todo lo Exacto. dije bien? Hattar Sí, González Saber. perfecto. Que es el defensor ante el Superior Tribunal de Justicia. Flamante. Flamante, 3 meses, hace más o menos 3 meses en el 4 cargo. meses cumplo el 4 7 de meses. diciembre. Mirá. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Jesús, placer. te lo dijimos fuera del micrófono, te lo decimos ahora, no es sencillo. Yo creo que un poco tiene que ver con que los integrantes del Poder Judicial, tanto fiscales como defensores o jueces, sobre todo los jueces, tal vez por este resguardo de no juzgar antes de tiempo y todos los cuidados que hay que tener, bueno, cuesta hablar, Sí. ¿no? Sobre todo de cuestiones de la agenda. Porque, bueno, sí, si vamos a hablar de el derecho constitucional, una cosa medio abstracta, bueno, tal vez no es tan problemático, pero cuando hablamos de algo de agenda no es tan sencillo. Así que doble mérito y doble agradecimiento porque estés aquí. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes que nada, nosotros venimos hablando, lo hemos hablado con integrantes de la Organización de Familiares de Detenidos. Allí apareció una primera denuncia hace un mes más o menos respecto a notificaciones que les estaban llegando. Yo siempre me olvido no es juez de instrucción. ¿Cómo se llama? Cámara. La persona que se encarga de ir controlando el cumplimiento de tu pena. El juez de ejecución. Juez de ejecución, Juez muchas de gracias. ejecución. No, por favor. Me confundo. La jueza de ejecución, por lo menos del Distrito Judicial Norte, les estaba haciendo llegar a personas que están detenidas con prisión perpetua notificaciones respecto del cumplimiento a rajatabla de la perpetuidad. Claro. Y, por supuesto, la organización que representa los intereses de las personas detenidas y de los familiares, fundamentalmente de las personas detenidas, lo que plantean es, bueno, esto es medio como una muerte en vida, porque le estás diciendo a una persona, justamente le estás quitando lo que decía Carolina recién, el derecho a la esperanza. Y de casualidad, en realidad, luego surgió la noticia de que de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había determinado la inconstitucionalidad justamente de la prisión perpetua así, digamos, a rajatabla. Y justamente lo que nos explicaba la semana pasada, hace 10 días, Aris Navarrete, es, ojo, no es la Corte. Claro. La Corte en realidad desestima una presentación y lo que dice, mira, los argumentos de la Cámara son interesantes, ¿no? Que es como un guiño que Claro. hace la Corte a un criterio. ¿Cuál es ese criterio? Que tiene que existir el derecho a la esperanza, ¿no? Así que invitarte a vos tiene que ver con un poco seguir conversando sobre eso y conocer cuál es tu opinión como defensor ante el Superior Tribunal respecto de cómo debe ser que se tiene que cumplir qué tipo de pena tiene que cumplir una persona que es condenada a prisión perpetua. Bien, en primer lugar, creo que como premisa mayor es interesante tomar lo que es el fallo de la Corte, ¿no? El fallo de la Corte, que confirma lo que es un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, justamente le da una validación. Luego vamos a ver en qué términos, si es por inadmisibilidad o improcedencia del recurso, que por ahí lo podemos dejar para el final, que por ahí es un tecnicismo. Yo voy a tratar de hablar lo más claro posible. Por Ustedes favor. cualquier cosa Sí, acá, me lo piden. no sé vos, pero yo soy de Boca, así que me cuesta entender algo. Yo no soy de Está Boca. bien. Bueno, debería. Pero tampoco Somos entiendo. de Boca los dos. Bueno, bien. ¿Viste? Bien. Pero vos estudiaste Derecho, yo no. ¿Cuál es el tema? Hubo un tribunal oral que condenó a cadena perpetua a una persona, justamente como bien dice la carátula, este señor Guerra. El defensor de él lo lleva en recurso a un tribunal superior para revisar esta decisión y la Cámara Nacional de Casación Penal justamente hace un análisis exhaustivo, muy rico, doctrinario y jurisprudencialmente, trata normativa nacional e internacional, tratados internacionales,
donde llega a la conclusión de que la pena perpetua como tal, como etimológicamente habla la palabra perpetua, es decir, su origen latino, es decir, eternidad, Claro. que representa que tiene un inicio y no tiene un fin, no puede ser como tal. Justamente habla del derecho a la esperanza, como bien vos decías, habla del principio de humanidad de las penas. Es importante recalcar que la libertad, hay países centroamericanos que lo han incorporado en las constituciones recientes, más modernas que han redactado estos países, hablan de una especie de rango de derechos, ¿no? Y es una obviedad que el derecho más importante del ser humano es la vida. Claro. El segundo es la libertad. Claro. Entonces, si yo te privo del segundo derecho más valioso que vos tenés para siempre, y se aproxima bastante a lo que sería una condena de muerte, Claro. ¿no? Y por eso habla del derecho a la esperanza. ¿Por qué? Porque tenés que tener la expectativa de en algún momento recuperar la libertad de la cual Bien. se te fue privado. Claro. Y por eso imagino también que en un paso previo a eso, si se quiere, por eso hay que tomar tantos resguardos a la hora de condenar a una persona, porque si vos la condenás a una pena de prisión, aunque sea 10 años, ponele, Sí, le estás quitando el segundo derecho más importante que tiene. exactamente, y no es menor. Hay países, justamente lo hablaba recién con Julieta mientras esperaba, hay países que obviamente tienen, por ejemplo, la condena de muerte. Y esto es, bueno, además de que es impensado por los tratados internacionales que nosotros tenemos, Sí. que ha suscrito Argentina, ataca el derecho principal, que es irreparable. La libertad yo te puedo eventualmente, ante la falibilidad humana de juzgamiento, restablecértela en algún momento. No te voy a recuperar el tiempo que tuviste privado, pero al menos te lo recupero en algún momento. La vida no tiene No hay chances. Ya chances. Por Y eso aparte, es tan delicado hablar de este punitivismo exacerbado que a veces están trabajando y se habla tanto en los medios de comunicación, ¿no? Hay provincias que han incorporado, por ejemplo, yo me voy del tema, cuando quieren volvemos al fallo de la Corte. Nosotros te acomodamos, no te preocupes. Hay provincias que han incorporado, por ejemplo, el juicio por jurado. Una de ellas es Neuquén. Hubo un congreso muy lindo en 2019, un congreso internacional de juicio por jurado. Vinieron jueces de Estados Unidos, por ejemplo, a disertar, que ellos tienen una experiencia vasta en esto. Y se señalaba algo en el congreso. Es una regla en los países latinoamericanos que la imagen social de la justicia es baja. Y pasaba a ser mayoritariamente positiva, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, donde se implementaba el juicio por jurado. ¿Por qué? Porque pasa la sociedad a efectuar esta función punitiva. Y ahí es donde ven lo complejo que es decidir sobre la libertad de una persona. Ni hablemos de la vida. Hubo un juez de Estados Unidos que en un momento le preguntaron si había hecho en algún momento una condena a muerte. Dijo que sí, un hombre mayor. Ni bien dijo que sí, automáticamente rompió en llanto. Mirá. Entonces, yo creo que esto es lo que ha reflejado comprender la complejidad de esta función punitiva, ¿no? Muchas veces desea mayor punitivismo, pero porque obviamente uno habla sobre el cuero ajeno, hablando en criollo, ¿no? Pero sí, es lo que pasa, esto mismo que sucede también con cosas que suceden en otros lados, las guerras, sí, esos que se pelean son los ignorantes, pero la están pasando mal. O sea, uno lo está diciendo de lejos porque es muy lejos, pero en realidad por ahí ir a eso, ¿no? Al punto que es estudiar y llegar al nivel en donde uno puede jugar. Encima somos seres humanos, o sea, nos estamos jugando entre nosotros mismos. Eso es lo complejo, porque es como, ¿por qué vos me podés jugar y yo no? Claro. Y ahí también juega esto del, digamos, tribunal o jurado. Hay un poco también una bajada así como medio, ¿cómo decirlo? No sé si una bajada, pero hay algo así como de liviandad de parte de la sociedad toda a la hora de juzgar y no poder ver más allá de cómo se vive en una cárcel. Sí, mira, yo creo que el problema es filosófico, es profundo. Hay una frase muy interesante, a mí me gusta, de José Ortega y Gasset, un filósofo español muy valiosa, que dice: yo soy yo y mis circunstancias. Del momento en que él expresa eso es porque no podés juzgar las circunstancias del otro que no han sido vividas por vos. Digo, se pueden juzgar, pero es muy difícil comprenderlo. Hay gente que no ha transitado la vida nuestra para obtener la conclusión de vida a la que el otro llega. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí nosotros hemos tenido la suerte de estar educados, de tener una familia que nos ha apoyado,
pero no todos han tenido esa misma suerte. Hay una vida de pobreza, hay una vida de calle, hay una vida donde la única salida ha sido la criminalidad. Entonces, Sí, y bajo también, ese abanico es muy delicado jugar. claro, Hay artículos tanto en la legislación civil como en la legislación penal análogas que regulan esto, es decir, cuanto mayor es tu profesionalismo, mayor es la responsabilidad que yo te puedo atribuir. Entonces, artículo 40-41 del Código Penal, por ejemplo, es decir, analizar el contexto social de la persona para yo poder imponer una pena. Una persona que no ha tenido más salida que cometer un delito no es lo mismo que cualquier persona que ha tenido 1000 opciones vaya y lo cometa. claro, ¿Me claro. explico? Por eso también una cosa que te iba a decir es que es muy inundada de mi opinión, ¿no? Que es, hay muchos, capaz que ni nos enteramos, muchos delitos de los que tal vez ni nos enteramos porque la persona está en una situación de una posición de poder que, digamos, qué sé yo, ¿cuántas personas presas por casos de corrupción hay en la Argentina respecto de la cantidad de personas detenidas en contexto de robo en un almacén en un barrio humilde? Claro. La proporción es, o la desproporción es enorme, Ahí está, ¿no? Entonces claro. también hay una... A mí a veces me da un poco esa sensación que es, bueno, la justicia, entre comillas, le llega solamente al que no tiene guita para escapar de ella, ¿no? Mira, lo que vos estás diciendo es un análisis muy profundo. Hay un doctrinario que es muy valioso en la órbita del derecho penal, que es Zaffaroni. Zaffaroni, por ahí, al margen de alguna crítica por motivos políticos que haya tenido, es un tipo de una precisión sublime en cuanto Sí. a lo que él desarrolla. Y él justamente señala esto que vos estás diciendo, desde un análisis científico del derecho penal, me animo a decirte. Aunque él no lo considere como tal, digamos, pero sí, uno basta hacer un análisis estadístico y en cualquier unidad carcelaria y da la pauta de que no son las personas más acaudaladas las que terminan en un ámbito de encierro. Claro. O al menos no es la regla, o estadísticamente no son la mayoría, No es la digamos, ¿no? mayoría. Bueno, el otro día un video viral de un señor en un barrio que estaba, bueno, había gente protestando por un tema salarial y se levanta, estaba haciendo al lado de un restaurante, él se acerca y le dice, vayan a laburar, salgan de acá, los empiezan a agitar. Y quedó una frase ahí súper registrada que es, Yo tengo plata. yo tengo plata, y dice, igual vos vas a ir preso, le decía, porque como cómplice, le dice, los ricos no van presos, Salamín. O sea, y quedó, y eso Sí, se los recontra que tenemos utilizó. plata no vamos Claro. presos. Una cosa Sí. así. Bueno, ¿cómo se trabaja ese tema? No, eso es muy difícil. Eso por ahí creo que es digno de un análisis antropológico, sociológico. Por ahí creo que es muy difícil dar una respuesta desde el derecho. Creo que merita un análisis más profundo y previo. Bien. ¿Cómo solucionar eso? Te cambia un poco también la estructura, y ahí cuando digo, vos no dejás de ser humano más allá de doctor, ahora de abogado Sí. defensor, pero vos decías esto de la mirada punitivista, y si vos como, no sé, tenés una familia que también te lleva a tener esa mirada, pero Claro. vos recontraestudiaste y tenés que ser neutral, es medio complicado también manejar neutralmente, ¿no? Y no Es pegar el muy volantazo. delicado. Es muy delicado. Porque yo voy a otra cosa, que es, ¿qué pasa cuando vos vas a un juicio y tenés que estar contra un juez que sí es punitivista y vos lo sabés? Porque vos tenés charlas, porque vos sabés que internamente, porque a quien también sentenció. Entonces, ¿cómo se trabaja eso internamente en las leyes? Internamente en las leyes yo creo que, y es un buen momento para volver a lo que es el fallo de la Corte, tenemos un cuadro normativo que indudablemente que lo diga la Corte le da un margen de certeza, donde está despejando toda duda de que hay que ir detrás de esta normativa. En 2023 hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez contra Argentina justamente, donde resolvió algo muy análogo a lo que resolvió la Cámara Nacional de Casación Penal, de que las penas no tendrían que superar los 30 años como mínimo. Tenemos el Estatuto de Roma, que es un tratado internacional, que habla del punitivismo respecto de delitos graves, como por ejemplo lesa humanidad, y establecen rangos de 30 años de pena para estos delitos, que están obviamente catalogados como graves. Claro. Y entonces, y para delitos comunes tenemos una pena mayor, cuanto menos resulta inconsistente, ¿no? Y eso ha puesto en tela de juicio que se analice. La perpetua en Argentina ha sido de una evolución
duditativa constante. Siempre arrancó desde los inicios era 20 años y con 5 de condicionalidad obtenía la libertad. Hubo una reforma en el 2004, si mal no recuerdo, que lo levantó 35 años. Sí, Wow. y en la época de Bloomberg. Y amplió Mira, causales de... Claro, y amplió causales... Bloomberg logró que se bajara la edad de imputabilidad a 16 años. cierto. En gobierno de Néstor Kirchner. Digo, porque si no siempre... Claro. Te eximo a vos de la opinión, yo que El burro de adhiero... los derechos humanos. hay que hacerse cargo también porque uno adhiere a un pensamiento que no es todo Global. impoluto, ¿no? Ujú. No, seguro. Y aparte lo que estás diciendo, luego sigo con lo del Código Penal, es coherente con los tratados internacionales que uno suscribe. También, Digo, claro. si suscribimos tratados internacionales en esa línea, cuanto trabajar. menos es decir, bueno, trabajemos para darle un marco de coherencia con el derecho interno y procurar su aplicación, ¿no? Sí. Este, Pero ahí me surge una pregunta que nos desviamos un poco de la... Pero tiene que ver con la cuestión punitivista igual, pero nos desviamos de la cuestión de la prisión perpetua. ¿Qué opinión tenés vos respecto de estos proyectos que andan en danza, dando vuelta, muy impulsados ahora por el Poder Ejecutivo, pero digo, más allá de todo sesgo ideológico o político electoral, respecto de bajar la edad de punibilidad? reducir la edad de punibilidad. Que hoy es 16. Sí. Y que nosotros hemos hecho notas al respecto y por las dudas le recordamos a la audiencia, lo pueden buscar en YouTube las entrevistas, que no es que una persona menor de 16 años, ayer hubo una etapa, o ayer o anteayer una etapa que quedará para la historia de un diario local respecto de una situación puntual y editorializaba que era necesario poner en discusión la baja de la edad de imputabilidad. Punibilidad, entiendo yo que es lo correcto, que es una persona que tiene 14 años y comete un delito de esas características. No es que se va tranquilo a la casa, no es que el Estado se desentiende completamente. En todo caso, no tiene un tratamiento penal. Exacto. Tiene que Porque no tener quiere un decir tratamiento que no- interdisciplinario. Claro, no quiere detrás decir de que esa no tenga persona. tratamiento. Exacto. Volviendo a la consulta, si no me entrevisto a mí mismo, ¿qué opinión tenés respecto de la baja? Prima facie te digo que no estoy de acuerdo con reducir la edad de punibilidad. Esto amerita estudios. Hay expertos que han tratado esto. Por ejemplo, un estudio que sería interesante analizar es de cuál es el margen estadístico que estamos hablando. ¿Cuántos menores de edad, menores de 16 años, cometen delitos graves que ameriten una intervención punitiva efectiva? Hay otras herramientas más efectivas para un menor de edad. Yo creo que reducir la edad de punibilidad no va de la mano justamente con lo que hablamos, con la coherencia de los tratados internacionales que hemos suscrito. Claro, pero sí acompaña, si se quiere, esta lógica punitivista que está muy presente también gracias a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación trabajan, influyen en esta postura social de punitivismo, ¿no? Del derecho penal. Y por eso es importante lo que les decía al inicio, lo del juicio por jurados, por ejemplo. Porque es poner en la misma sociedad el ejercicio de juzgamiento. Y Sí. es un momento complejo donde valoran lo difícil que es decidir sobre la libertad de una persona. Y no se da que no se corre el riesgo que justamente ese conjunto de personas que están participando de un jurado Sí. se vean justamente influenciadas por la opinión pública. Normalmente las leyes que lo han regulado procuran que eso no pase. Pero ¿Y cómo se regula? tratan desde el momento en que se construye el juicio por el jurado, mantenerlos abstraídos de todo tipo de noticias. De hecho, suele ser una de las instrucciones que se da en el momento en que se inicia el juicio. Okay. Pero hay que partir de la base de que no hay sistema de juzgamiento perfecto. Estamos de acuerdo, sí. Sí. Tanto los jueces técnicos como los jurados, ninguno va a garantizar la no falibilidad. Claro. Estamos con el doctor Jesús Saber, que es flamante defensor oficial ante el Superior Tribunal. Jesús, yo estaba buscando mientras hablábamos el nombre de la doctora para poner las cosas blanco sobre negro, el juzgado de ejecución de la doctora Natalia Ángela Buitrago, Sí. que es, por lo que nos dijeron en su momento cuando hicimos las entrevistas, Familiares. la gente de familiares de detenidos, que era la que estaba haciendo llegar estas notificaciones a las personas que están detenidas, digamos, Claro. ¿no? No es que hubo un fallo que ponía en situación, sino que era puntual. Primero, consultarte tu opinión al respecto y segundo, si ese hecho puntual de alguna manera llegó a la Defensoría, tal vez por alguna acción de algún abogado defensor o algo por Claro. el estilo.
O tal vez hay la- personas que están en esa situación que te toca defenderlas a vos, porque cuando una persona no tiene posibilidad de contratar un abogado, para eso está la defensoría. Exactamente. La estructura de la defensoría es grande. Naturalmente estás hablándome de del Distrito Norte, ¿No? Sí. donde hay defensores a cargo, inclusive hay un defensor mayor que asume la jefatura del distrito. No sé de qué caso puntualmente me estarás hablando, pero indudablemente No, sí ha habido una la verdad que no tenemos impugnación precisiones, sino que fue algo como, lo que nos decían es, hay casos que se dieron puntuales con varias personas. que le fijaron un cómputo de pena en prisiones perpetuas. Sí. ¿Y qué tiempo le fijaron como de extinción de pena? Lo que nos dijeron era de cumplimiento efectivo de la totalidad de lo que establece una prisión perpetua. Claro, el tema justamente lo que te decía recién sobre la evolución que tuvo el Código Penal en esto, que te decía en un inicio eran 20 años, cumpliendo 5 años en libertad condicional se extinguía la pena, luego se amplió a 35 años, siempre estuvo excluida los casos de reincidentes, luego a los casos de reincidentes se le fue agregando incisos donde tenían prohibida la libertad condicional. Por ejemplo, fue el caso de Guerra de la Corte Suprema, Ujú. que él justo estaba alcanzado por el homicidio calificado de tipo que él había cometido. Y finalmente en el 2017 una última reforma donde amplió muchísimo los supuestos donde están prohibidas las libertades condicionales y otra salida anticipada de la ley de ejecución de pena a las personas privadas de la libertad con condena perpetua. Y algunos delitos que enumera en la extensión de esos incisos. Entonces, bajo ese escenario es, bueno, ¿cuánto sería la condena perpetua? 35 años más 5 de cumplimiento de libertad condicional, pero hay personas que no tienen acceso a la libertad condicional. Entonces sería, bueno, ¿cuándo obtienen la libertad? Y hay una postura que es 50 años, llevándolo como el tope máximo que se prevé para los concursos de delitos. 50 Esa años. opción existe. Esa opción existe, hay tribunales que la han adoptado, Mirá. e indudablemente 50 años supera cualquier límite previsto por ejemplo, lo que hablábamos recién, el Estatuto de Roma que prevé para delitos graves, o el caso Álvarez contra Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde oscila en los 30 años el cumplimiento de la pena a una condena perpetua. Y siempre hay algo importante que la Corte Suprema lo dijo en el caso Guerra, y lo dijo también la Cámara de Casación Penal, y es la revisión. Hay algo que es muy importante. Desde el momento en que vos entrás por una condena en prisión, la idea es que vos tengas un régimen de progresividad. Hay una ley que regula la ejecución de tu pena Sí. desde el momento en que vos estás privado de la libertad. Es la ley 24.660, por ahí el número no tiene sentido, pero el sentido es que vos tengas una progresividad, está dividido en fases, en periodos, de acuerdo a tu tiempo de condena, y vas teniendo un avance para que cuando recuperes la libertad, por ahí una palabra no muy grata, pero digo que te rehabilites. Ujú. Como que hubo una habilitación, que la perdiste y te tenés que rehabilitar, Claro. que la perdiste a raíz del delito que cometiste. Lo que estás diciendo, entiendo, es uno llega a reintegrarse o a rehabilitarse gracias a una serie de etapas que se van cumpliendo mientras uno está detenido. Exacto. Ahora bien, Que me imagino que es, no sé, estudiar, no sé, tener buen comportamiento, Conducta, empezar conceptos, y claro, exacto. empezar a demostrar que uno está en condiciones de volver va teniendo una de evolución, recuperar la libertad. un progreso, como bien hablamos de progresividad, para recuperar la libertad y no cometer el hecho por el cual te encerraron u otros que te lleven al mismo encierro. 50 años. Es importante hablar de la expectativa de vida, y por eso es que recién bien decía ella, el derecho a la esperanza. Si vos tenés en Argentina una expectativa de vida de 77 años y yo encierro a 50 años a una persona de 25 años, Sí, casi te puedo asegurar que, digamos, no saldría vivo. claro. Entonces sí. se Yo termina tengo transformando. 38. Ah, ya está. Tendría que salir a los 88. Exacto. qué? Y sumale a Ni eso. llego. No, y ahí adentro ese es el otro tema, ¿no? Exacto, eso te estaba por decir. Cuestiones de Sumale salubridad. que la vida en un contexto de encierro indudablemente te implica un deterioro que seguramente te afecta en la expectativa de vida, con lo cual, para una persona libre en la Argentina, si la expectativa de vida es 77 años, en un ámbito de encierro posiblemente sea menos. Si te condeno 50 años, en un gran número de casos, seguramente Sí. es una condena para toda la vida. Claro. Ahora, Jesús, puede ser que, no sé, porque yo no tengo noción del tamaño del Poder Judicial de Tierra del Fuego, que la doctora Buitrago haya llevado adelante esto y que no haya sido un tema que haya llegado todavía a la Defensoría. Muy posiblemente haya llegado a la Defensoría, seguramente está transitando en el distrito de ella.
no Claro, tenemos precisiones de porque caso. vos sos Distrito Judicial Sur. Yo tengo distrito, yo como defensor ante el Superior Tribunal tengo jurisdicción en toda la defensoría de la provincia. Ah, está bien. Pero, digamos, por debajo están 2 defensores mayores, uno distrito sur y uno distrito norte. Bien, Y además hay una cierta cantidad de defensores en cada uno de los distritos, incluido en Tolwyn. claro. Con lo cual posiblemente lo esté llevando algún defensor de trámite. No sabemos, bueno, obviamente no tenemos precisiones del caso, pero no, lo seguramente que sí yo algún recuerdo defensor, de si la- es que está sometido a defensor público, a lo mejor tiene defensor Claro, puede ser particular privado. y está transitando con su Lo respectivo que yo sí defensor. recuerdo que nos decían los integrantes de familiares, en particular Soledad y también José Piñeiro de la multisectorial de derechos humanos, es que justamente lo que esas notificaciones dejaban entrever era que las personas detenidas no iban a tener la posibilidad de una salida anticipada, por buen comportamiento, Exacto. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces justamente la crítica que hacían era una persona que está detenida con prisión perpetua sin expectativa de poder en algún momento salir. Incluso nos decía Soledad que es los propios integrantes de la Fuerza de Seguridad del Servicio Penitenciario que estaban hasta en contra, porque decían, Claro. ¿qué hago yo? ¿Cómo administro a una persona que está privada de su libertad a perpetuidad y que sabe que, vamos a suponer, por 30 años no va a poder salir nunca? Claro. No tiene esa expectativa. Entonces tiene 30 hoy, sabe que va a salir a los 60. Claro. Entonces nunca va a querer... No, o sea, no hay expectativa. ¿Para qué me voy a portar bien? Exacto. No tiene sentido generar un incentivo en esa persona sabiendo que va a morir en un ámbito carcelario. Claro. Por eso ella bien hablaba del derecho a la esperanza. Hay otra cosa de la cual habla la Corte Suprema que es el principio de humanidad de las penas. Y hay un tratado internacional justamente en la órbita del Comité contra la Tortura que trabaja justamente José. Yo tuve el placer de compartir trabajo con él, una Ujú. persona muy responsable, Ujú. muy comprometida. La expectativa de recuperar la libertad, la prohibición de tratos de penas crueles, inhumanas o degradantes, justamente como a los fines que está constituido este comité provincial, Sí. que hay un comité nacional y que hay un tratado internacional incorporado a la Constitución en este sentido. Entonces, y eso, lo que vos marcabas también es algo importante, afecta hasta la calidad de trabajo, tiene repercusiones inmediatas o indirectas, afecta hasta la calidad de trabajo de las personas del servicio penitenciario. ¿Cómo controlás a una persona, cómo procurás su convivencia con el resto de los internos y con el personal penitenciario que prácticamente conviven con ellos, a una persona que ya no tiene expectativa ni interés en la vida? Ujú. Claro. ¿Qué pensás que puede llegar a partir del fallo de la Cámara de Casación Penal? Sí. Que tiene ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia y que establece un poco este criterio, ¿no? De lo que venimos hablando, de la inconstitucionalidad de una prisión perpetua sin derecho a la esperanza. ¿Cómo pensás que se puede llegar a ir adoptando en los distintos juzgados, en términos generales del país, te Sí. digo, y te lo pregunto también en particular por Tierra del Fuego? Yo creo que, y volvemos al inicio de la entrevista, que fue algo que te decía de postergarlo para el final, respecto a la inadmisibilidad y la improcedencia. Cuando uno dice la Corte Suprema o un tribunal lo declaró inadmisible, Sí. es porque vos decís, la Corte no admitió el recurso por cuestiones formales. Por ejemplo, es extemporáneo, lo metiste tarde el recurso, hablando en criollo. O tu recurso no agotó todos los argumentos. Si vos me decís, Jesús, vos sos mala persona por estos 5 motivos. Y yo te digo, no soy mala persona. Y te elimino 3. Sí, bueno, pero me estás dejando 2 argumentos vivos. Entonces, por estos 2 argumentos vos sos mala persona. Haciendo el ejemplo sencillo, ¿no? Sí, sí. Entonces, vos decís, no, tenés que atacarme todos los argumentos si vos querés salir de considerar que sos una mala persona. Cuando vos dejás argumentos vivos, hablando en criollo, indudablemente tu recurso no es suficiente, no tiene una suficiencia técnica. Entonces, hay una deserción por insuficiencia técnica. Tu recurso es malo. Entonces, el tribunal no lo analiza. Eso es inadmisibilidad. Ahora bien, yo creo que la Corte, y uno viendo la experiencia de por ejemplo, el Superior Tribunal de la provincia, que tiene la misma lógica de trabajo que la Corte Nacional, no más que en el ámbito local, cuando dice que es inadmisible se remite solamente se limita solamente a decir eso, mira, tu recurso es malo, por esto es inadmisible. Claro. En el ámbito nacional está el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, invocable en todos los casos de distinta materia, donde dice, es inadmisible con la sola invocación de esa norma, no te analiza el caso.
Claro. Bien lo dice el Tienen esa 280. potestad, claro. Pero ¿qué hizo la Corte? Pero La acá Corte, sí. la Corte no hizo eso en este caso. Claro. La Corte fue más allá y pudiendo decir 280, este caso no se trata, o es inadmisible porque tu recurso es malo, dio apreciaciones de procedencia o improcedencia del caso. Y en ese sentido yo creo que la Corte hizo hincapié en más de un párrafo con el principio, con el derecho a la esperanza, como bien dice ella, con el principio de humanidad de las penas, con la necesidad de que la pena esté precisada al momento de la condena. Yo creo que hizo varias apreciaciones que esto va más allá de una inadmisibilidad. Claro, un poco a veces hablamos con Aris Navarrete, actúa un poco así, que es como juega a buen entendedor. Claro. ¿No? Bueno, poco así. seguramente Gustavo lo supo explicar aún mejor que yo, es un excelente colega. Pero yo creo que superó la Mira, me admisibilidad. parece que dijo, no siempre se la juegan del todo. Claro. Es una cosa así, como lo deja entrever, ¿no? Entre líneas. Yo creo que dio un mensaje más allá de una simple inadmisibilidad. Una simple inadmisibilidad es el rechazo en un párrafo invocando el artículo 280 o atribuyéndote tu recurso es malo, no te lo trato. Esto fue un poquito más allá de eso. Sí. Dejó caer varios párrafos donde dijo esta Corte ha tenido otros pronunciamientos, invocó votos en disidencia de Zaffaroni que son muy valiosos. Zaffaroni que siempre tuvo una perspectiva muy humanista respecto de esto. Yo creo que dejó varios párrafos, perdón el lenguaje coloquial, bien jugosos para que la jurisdicción federal y provincial de otros tribunales lo tomen y vayan en este sentido. Que dicho sea de paso, bastante va a descomprimir la situación carcelaria, que creo que no hay provincia que se salve de la sobrepoblación carcelaria. Todos, ¿no? Claro. todos están en la Con lo misma. cual- De hecho, es otra de los reclamos, no solamente de familiares, Claro. sino también del mismo sistema penitenciario, como diciendo, bueno, no puedo seguir metiendo más efectivos para trabajar en una cárcel en donde está superpoblada y yo ya no tengo cómo. O sea, no puedo, o sea, todo lo que aprendí acá en medio metro cuadrado no lo puedo Claro. ejecutar porque son más que yo y, por supuesto, mucho más adaptados que el mismo efectivo que es policial que está ahí adentro, ¿no? Sí, es así. Pero bueno, el tema es complejo. Yo creo que respondiendo a la última pregunta que me haces, está la posibilidad de tomar este fallo de la Corte como una línea de trabajo para los tribunales inferiores. Y más aún teniendo en cuenta los tratados internacionales que la Corte cita y hace propios citándolos. Ujú. Habla de los compromisos internacionales que tenemos. Creo que en esa órbita está, por ejemplo, el Estatuto de Roma que nombraba recién. Y los fallos de la Corte Interamericana, por ejemplo, el caso Álvarez contra Argentina de 2023 es sumamente reciente, donde Claro. también dio un mensaje sobre cuál debiera ser las penas y las revisiones que tienen que tener este tipo de penas, ¿no? Claro. Jesús, la verdad que muy claro, muchas gracias por haber Bueno. venido y un placer hablar con vos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, a su disposición. Éxitos en la tarea que es ardua seguramente. Sí, es bastante tarea. Muchas gracias por venirte hasta acá. No, por favor, gracias a Gracias. ustedes. Jesús Saber es el defensor oficial ante el Superior Tribunal de la provincia. Está dentro de poquito cumpliendo 4 meses al frente del cargo que supo ostentar durante muchísimos años Gustavo Aris Navarrete, que te dejó una vara alta. Dejó una vara alta, Gustavo. Está bueno así también. Un excelente profesional. Me dejó un lindo desafío. Claro, está bueno. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.